Y bueno amigos, todo listo para el tercer video del día. Este se me ha hecho un poco tarde, pero al final creo que, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. De hecho, tenía planificado hoy hacer hasta 4 videos, pero no, he decidido guardar uno para mañana relacionado con un temita de ESPN que va a estar brillante, así que muchísima atención. En este vamos a repasar unas cositas porque vamos a escuchar cómo un periodista de Radio Montecarlo, RMC Sports, para los que no conozcan el nombre completo, ha comprado el relato de que Vinicius es un provocador, aquello, lo otro, y me parece asqueroso, al punto de que ha terminado J. Jordi aplaudiéndole para que tengan una idea de la asquerosidad que vamos a ver. Vamos a ver otra cosa de Haaland, que bueno, según J. Jordi, el asqueroso este va a decir que se van a reír mucho del Real Madrid por el tema de Haaland. Vamos a verlo, la verdad es que está interesante este video, tiene varias cositas que vamos a analizar y lo de siempre, lo único que les pido yo a cambio es que me acompañen hasta el final de este video, así que damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando y que la verdad son bastante llamativas. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y me gustaría empezar viendo un videito bastante curioso que al final quiero analizar con ustedes. Recuerden que José Álvarez hace unos días comparó o dijo que Lamine Yamal y Mbappé, el tema este que yo les reaccioné hace unos días, pues ha querido explicarlo un poco y la verdad es que no tiene desperdicio escuchar a esta gente cómo se puede ser tan irresponsable en la vida. Vamos a escucharlo porque como les digo, no tiene desperdicio alguno. ¿Qué quieren que les diga? Es increíble y sobre todo el mensaje de darle tiempo a Lamine Yamal, pero me parece cuanto menos curioso y llamativo que los primeros en no darle el tiempo que seguramente necesita este chico sean los propios culés, que están ahí absolutamente secuestrados por un rendimiento que es más chispazos que otra cosa, la verdad, porque si repasamos los números de Lamine Yamal, para mí, para ser el líder del Barça son dramáticos. Si este hombre es el líder del Barça, especifica a la perfección porque este equipo está en absoluta ruinas. No tengo más maneras de decirlos que esa, pero al final, como les digo, son unos sinvergüenzas, unos irresponsables y la única manera o la única solución de que este chico esté teniendo esta irrupción, por llamarlo de alguna manera, es porque el Barça está en una situación absolutamente lamentable. Entonces, bueno, vamos a seguir vendiendo el relatito de que al final esto, de que al final lo otro, al final siempre vamos a caer en la misma. Quiero que ahora escuchemos lo que les decía de Haaland y J. Jordi, que bueno, al final se está hablando que Haaland quisiera ir al Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuá. Algo que bueno, tendría que verlo en su momento. Y pues esto es lo que vamos a escuchar. Pagan Haaland. Hay muchos comentarios de Haaland también. Y lo que Haaland, que nos vamos a reír con Haaland. ¿Cómo? Que nos reiremos con Haaland. Que aquí también ya el otro día escuché a Josep, que está en plató, que dan por hecho que Haaland va a ir al Madrid también, ¿no? No. Vale. Pero ¿por qué nos vamos a...? Bueno, lo único que te voy a decir, mi amigo, es que lo único seguro, es probable que a lo mejor esto termine siendo un drama y sin embargo yo no he visto ni a Florentino ni a nadie del Real Madrid haciendo el ridículo con este tema, más a periodistas que bueno, aseguran tener información relacionada con este tema, son los que han estado hablando de esto, pero si nos ponemos a repasar del Real Madrid absolutamente nadie. Lo único que te puedo asegurar es que por lo menos el madridismo, el Real Madrid, tiene la oportunidad de que se rían de ellos con Haaland, porque tienen el dinero para asumir
una operación en el año 2025 de este tamaño. Lo único seguro es que no nos vamos a poder reír del Barça porque no están ni cerca, ni lo más mínimo cerca de tener la posibilidad de comprar la toalla usada, que la toalla llena de sudor que usó el pasado fin de semana Haaland. Esa es la gran diferencia. Ahí sí que nos podemos empezar a reír. O no, si quieren nos ponemos a empezar a reír con aquello de que Haaland va a ir al Barça si le dan 2 sillas del antiguo Spotify Camp Nou de Frankfurt y una no sé qué, unas ofertas irrisorias que puede hacer el Barça por Haaland. De eso nos podemos reír. De la reunión de Deco con la hija del fallecido Mino Raiola. Podemos hablar de lo que tú quieras y reírnos de lo que tú quieras. Él lo dice así como tirando esa pollita como que tengo información de que Haaland está muy comprometido con el Barça. Lo hace en ese sentido absolutamente ridículo, que a día de hoy a mí me cuesta creer muchísimo que esta gente o que alguien pueda llegarse a creer al sinvergüenza este. Quiero que veamos ahora el clip del chico François David, el señor François David, que habla de lo de Vinicius y hace una pequeña comparación del carácter de Mbappé y el de Vinicius y me pareció lamentable, la verdad. François, tú que le sigues más y le ves cada día, ¿Mbappé tiene reacciones como las de Vinicius? Porque ayer se comentaba mucho la mentalidad, en el programa se comparaba mucho la mentalidad de Mbappé con Vinicius. No, es que Mbappé no entra al trapo, pero es que yo he visto a Mbappé en algunas ocasiones entrar al trapo también, o no tanto. No tanto. No tanto, no es la misma persona, no se va a calentar por cualquier cosa como lo está haciendo Vini. Ojo a esto, porque es gravísimo. No se va a calentar por cualquier cosa como lo está haciendo Vini. Vini no se está calentando por cualquier cosa, cerdo asqueroso. Vinicius se está calentando porque hay una parranda de asquerosos racistas de mierda. Más de 4.000 personas a las afueras de Mestalla llamándole racista. Vini se está calentando porque todos los fines de semana recibe alrededor de 15 o 20 patadas en un partido de fútbol en el que termina siendo amonestado él o sus compañeros por quejarse de las reiteradas faltas que tiene siguiendo. Y si hay un video en Twitter que es muy demoledor, no lo puedo colocar porque me van a meter el copyright, pero es muy demoledor ver cómo a Vinicius le han dado unas patadas absolutamente asquerosas. El mismo Mbappé se ha calentado muchísimo por algunas patadas fuera de lugar y no recibe seguro ni un 10% de las patadas agresivas, porque está bien las faltas, pero las patadas agresivas que recibe Vinicius. Pero claro, es muy fácil comprar lo que nos están vendiendo la prensa de esta gente. François David, dedíquese al fútbol francés o verifique bien lo que está diciendo, porque Vinicius no se está calentando por cualquier cosa. Vinicius no se está calentando porque alguien se ría de él o porque le digan que es muy malo, porque cuando eso sucede los revienta deportivamente. Se está calentando por cosas muy, muy delicadas, que incluso, por ejemplo, la patada de Gabriel Paulista o la de Maffeo le pudieron haber costado una lesión de larga duración. Que me da un asco esta gente, de verdad. Hasta yo tengo amigos del Madrid y se están quejando de la actitud de Vinicius, que cada cosa que le tocas un mínimo, que va a sacar las lágrimas y se va a quejar. No me extraña. Es asqueroso, de verdad. No hay ni 10 segundos de este minuto 10 que no me produzca un asco terrible. François David es un sinvergüenza como nunca. Y bueno, para que vean que no les estoy mintiendo lo sinvergüenza que es y lo asqueroso de su discurso, que figúrense quién acaba aplaudiéndolo. Es un asco. Luego que los defensas que se pusieran calentitos con él. Bravo, François, tío. Bravo, François. No, pero es verdad. No, bravo. Es que tiene que venir François para que la gente del Madrid sepa y vea lo que piensa Europa del Madrid en Europa y de Vinicius. Es que y además, yo voy todos los días a Madrid a explicárselo y me dicen que es que soy yo que no estoy bien de la cabeza. Y yo, dicen François, que en Europa Vinicius no tiene problemas. Dicen que Vinicius en Europa, que la culpa es de la Liga Española. Por fin viene. Es asqueroso, de verdad. Y lo oportunista que es el sinvergüenza de J. Jordi me parece asqueroso, asqueroso. Le voy a decir una cosa. Se supone que lo de Klopp, lo de Pep Guardiola, lo que han dicho otros futbolistas de otros equipos fuera del fútbol español, queda en un segundo plano porque ha llegado un tipo con cara de cerdo llamado François David, que ha dicho que Vinicius es un provocador o que se queja por cualquier bobada. Eso es lo que ha dicho este hombre. Literalmente, Vinicius se queja por cualquier estupidez. Entonces vamos a descartar todas las opiniones del mundo del fútbol por lo que pasó en Leipzig, que me pareció lamentable por parte de Vinicius, para ponernos a escuchar a un personaje que a leguas se le nota que le está doliendo muchísimo, que su trabajo se va a ver disminuido por la salida de un futbolista que es
todo una liga. Bien, Mbappé es todo el fútbol francés, lo demás es una puta mierda. Lo siento muchísimo, pero es la realidad. Entonces se supone que vamos a hablar o vamos a tomar la palabra de alguien que está dolido porque la única estrella, el único motivo por el cual la gente fuera de Francia veía la Ligue 1 seguramente era Kylian Mbappé. Y se va a comentar lo que sucede dentro de un jugador o dentro de un equipo que el jugador es Vinicius y que bueno, sabemos que el Real Madrid es el que aparentemente va a fichar a Mbappé. Claro, eso es lo que debemos hacer definitivamente. Es que son unos asquerosos totales. Y bueno, que digan lo que quieran, que yo me voy a quedar con la gente que sabe de fútbol definitivamente. Vamos a cerrar este video con esta opinión de José Luis Sánchez y que al final me parece interesante, siempre o casi siempre del lado de José Luis Sánchez, que al final dice cosas muy interesantes casi en todas sus intervenciones. Me sorprende las lecciones de comportamiento que se le dan a Vinicius. Creo que Vinicius es un joven que alguna actitud debe mejorar, pero me sorprende que, por ejemplo, desde Valencia, desde la gente cercana al Atlético de Madrid, gente próxima al FC Barcelona, den lecciones de educación a Vinicius Junior, porque yo siempre pienso que cuando tengas tu casa limpia y recogida, a partir de ahí te preocupas de la casa de los demás. Sencillamente demoledor, y es lo que seguramente todos nosotros pensamos. Repito, yo no voy a blanquear absolutamente ningún comportamiento que muchas veces he dicho que Vinicius en el cual se ha equivocado, pero tampoco voy a aceptar que vengan sinvergüenzas a minimizar lo que está pasando este chico prácticamente desde que llegó a España, porque recuerden lo que pasó en el primer partido que disputó en el Castilla contra el Patético de Madrid. Es un asco, de verdad es un asco, y las personas que estamos aquí de este lado de la historia haciendo contenido para redes sociales, debemos seguir intentando debatir absolutamente a todos estos asquerosos, denunciar a estos rastreros que todos tienen un camino para entender estas actitudes lamentables. El del François David se puede explicar perfectamente que, bueno, su vida es tan aburrida con el fútbol francés que al final no le queda otra que ganar un poquito de visibilidad utilizando al Real Madrid. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, siempre el lado correcto de la historia con Vinicius. Nos vemos en un próximo video. Chao.